Buenas, vamos a hacerle el cambio de pastillas de freno delantera a este Renault Megane. Lo tenemos ya calzado y sin ruedas porque le hemos estado haciendo los amortiguadores, como podéis ver. Si seguís el canal ya habréis visto el vídeo seguramente, que es el que vamos a subir primero. Pues vamos a abrirla. Ya lo primero también, antes de nada, abrimos el depósito del líquido de freno. Lo dejamos abierto para que cuando la pinza la rindamos y expanda el líquido de freno, que tenga un poquito, que el aire le deje expandirse dentro del bote. Pues bien, para abrir la pinza, en este caso tenemos una pinza que nos monta Renault TRV. Yo, por ejemplo, utilizo un sargento o un gato, como le decimos. El que no lo tenga disponible a la mano en la casa, pues puede hacerlo con un destornillador. Lo metes aquí con cuidadito, poquito a poco, con presión, la vamos rendiendo a su máximo. Pues vamos a rendirla, que en este caso, como hemos dicho, lo vamos a hacer con el sargento. Observamos un poquito la pinza por detrás y le buscamos el apoyo donde no vayamos a hacer daño o donde no vayamos a romper un recodo o latiguillo de freno. En este caso parece que la vamos a poder meter aquí en el plano este, justo que tiene aquí arriba. Y el otro lo apoyamos en lo que es el plano este del disco. Vamos a rendirla. En este caso no nos va a dar. Si al final tenemos que apoyarlo en el recodo y más o menos nos pilla con buena postura, pues solamente con tener más precaución en la presión y haciéndola poco a poco, en vez de ejercer muy rápido la presión, así la vamos dando poquito a poco y ella a su propio humor se va moviendo. Le vamos dando tiempo al líquido a moverse. Y así apenas le estamos haciendo resistencia allí. Solamente es como acompañarla. Notaremos que llega a la punta porque ya para de abrirse. Y ya supuestamente la tenemos abierta todo lo posible. ¿Ves? Ya las pastillas nuevas nos deberían de coger. En caso de que no nos entren ahora, pues tendríamos que pulsar el pistón, que también es fácil. Ahora lo veremos. Pues con una 1415 vamos a sujetar la tuerquecita esta de dentro. Y con una 13 vamos a aflojar el de arriba. Ahí está. ¿Por qué nos venimos? Porque como tenemos el latiguillo aquí, si nosotros soltamos solamente esta parte de arriba, porque voy a intentar solamente soltar un lado y no tenés que desmontar todo el caliper, toda esta parte desplazable de la pinza. Entonces lo hacemos quitándola de abajo para que la pinza no abra hacia arriba y de esa manera pues el latiguillo se encoge. Si lo hacemos al revés, quitamos solamente de arriba, no nos va a abrir la pinza del todo porque el latiguillo va a llegar a su estiramiento y no va a querer abrir del todo. Entonces abrimos aquí abajo. Vamos a comprobar si hace lo que decíamos. ¿Veis? En este caso solamente soltándola de abajo se nos abre la pinza perfectamente para poder trabajar en las pastillas. Para que no nos estorbe y no tener que estar pendiente de ella mientras trabajamos en las pastillas, pues le echamos una brida allí arriba y la dejamos arriba. De esa manera no nos va a estorbar nada. Ya la tenemos arriba y nos podemos centrar en las pastillas sin estar pendiente a que se nos viene la pinza. Pues las pastillas ya habéis visto, están en las chapillas estas que son desplazables. Esas chapillas las trae el juego nuevas. Esas chapillas tenemos que cambiarlas, porque por ahí es donde se desplaza la pastilla y eso tiene que estar pues curioso, limpio o nuevo. Las quitamos con el destornillador, seguramente lleven postura. Nos fijamos en la postura que llevan. Por ejemplo, esta la podría poner arriba. Pues yo diría que sí, que parece que no guardan postura. Ahora lo vamos a averiguar de esto. Vamos a quitar también el de arriba. Ahí. Estas son muy facilicas, como habéis visto. No hay nada más que meterlas y encajarlas. Vamos a coger las nuevas. Aquí tenemos las dos chapillas nuevas, que parece ser pues que no guardan postura, porque son
totalmente iguales. ¿Tiene pinza TRV? Pues la vamos a montar TRV en pastillas, no creo que se queje. De todas maneras llevaba buena pastilla que traía Galfer de original. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace para poder comprarlas. Si no están, decírmelo en los comentarios porque hay veces que no puede estar uno pendiente de todo y se me pasa. Pues vamos a meterle sus chapillas. Una puesta. Ahí está. Y la otra puesta. Cogemos las pastillas y las metemos por sus carriles. Ahí. Las pegamos y esto de aquí igual. Metemos de arriba y luego de abajo. Ahora vamos a comprobar si realmente hemos abierto el pistón todo lo suficiente para que podamos echarle la pinza. Si lo he dicho, en los juegos suelen venir también el tornillo nuevo con el freno de rosca nuevo, porque normalmente cuando quitas el tornillo con freno de rosca se la trae. Entonces ponemos tornillo nuevo, vamos a ver si nos da el pistón con lo que lo hemos abierto. Pues parece que sí. Vamos a ponerle su tornillo. Y lo apretamos. Una cosa muy importante siempre que se hacen frenos es antes de echar a andar con el vehículo, ni arrancarlo ni siquiera, bombeamos. Nos subimos y le damos un par de veces o tres al pedal hasta que se nos ponga duro. Porque pues, como vemos, la pinza aún tiene juego, o sea, el pistón se ha recogido más de la cuenta. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros hacemos las dos ruedas y no rendimos, no aproximamos las pastillas, arrancamos el coche, salimos, pues la primera frenada que necesitemos hacer se nos va a ir el pedal a fondo y no vamos a tener freno. Y en el caso de que sea una frenada de emergencia, nos podemos llevar un gran susto. Por eso es una cosa muy importante a tener en cuenta una vez que se termina, antes de arrancar ni nada, pisar el freno un par de veces o tres, como hemos dicho, para bombear el sistema y apretarlo. Y ya pues estás pendiente del bote del líquido también y una vez que terminamos le ponemos el taponcillo. Yo no se lo voy a poner porque voy a hacer ahora mismo la otra rueda, pero ya tampoco os voy a entretener haciendo la otra rueda porque es prácticamente lo mismo que esta. Pues bueno, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos muy pronto en el siguiente. Un saludo.